No, ¿verdad? No, Espérame. no, no. Me equivoqué, espérame. Deja de- Doctor, disculpe. Diga. Y no Vaya, ahorita Diego. Diga. Ah, sí, ahora. y no se puede el jueves. No, es que por mí yo se los hago el otro año. Oigan, por mí yo se los hago otro año. Pero yo creo que les queda bien lunes y miércoles, doctora. De hecho, si usted estudia, ¿por qué no puede el jueves, doctora? No, o sea que algunos están diciendo que sería mejor el jueves, pero no, o sea, no sé si le parece a usted. Fíjense que me saldría mejor miércoles. Oiga. Vaya, está bien. Quedamos lunes y miércoles, escríbale ahí. Vaya, doctora, está bien, gracias. Vaya, perfecto. ¿Comenzamos con quién? Yo voy a empezar. Vale, dale, Diego. Este día nos toca hablar de enfermedades neurológicas. Como introducción tenemos que los trastornos neurológicos del desarrollo constituyen un ejemplo de enfermedades multifactoriales, por lo que es importante que nosotros tengamos el conocimiento de estas para dar un buen diagnóstico clínico y así poder realizar el diagnóstico diferencial entre las múltiples patologías neurológicas que existen y de las que vamos a hablar, y así poder tratar oportunamente al paciente y evitar complicaciones que pongan en riesgo la vida del paciente. Los objetivos que nos planteamos al realizar el trabajo son conocer la epidemiología y generalidad de enfermedades neurológicas, resumir el cuadro clínico de cada una de las enfermedades neurológicas, explicar brevemente la fisiopatología de las enfermedades neurológicas y establecer el abordaje y tratamiento de las enfermedades neurológicas. Entonces vamos a empezar con el síndrome de Guillain-Barré, que se define como un trastorno autoinmune a menudo considerado una polineuropatía postinfecciosa. Ya vamos a ver por qué en la fisiopatología, que afecta principalmente a los nervios motores, aunque en ocasiones también afecta a los nervios sensitivos y autónomos. Este síndrome afecta a personas de todas las edades y no es de carácter hereditario. Tenemos también, algo que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de los pacientes que presentan síndrome de Guillain-Barré tienen una neuropatía desmielinizante. De la epidemiología tenemos que es un trastorno relativamente infrecuente, con una incidencia que oscila entre los 0.5 a 1.5 casos por 100.000 individuos en una población de 0 a 17 años. Es la causa más frecuente de parálisis flácida aguda. Afecta a pacientes de todas las edades, desde lactantes hasta la vejez, pero se menciona que es menos frecuente en la edad pediátrica. Afecta a ambos sexos en una proporción de hombres y mujeres de 1.5 a 1. Y se asocia, ya habíamos dicho que se asocia frecuentemente a una historia de reciente infección. La letalidad de este es del 1 al 5%, y esto es debido principalmente a complicaciones cardiovasculares y respiratorias. De la etiología tenemos que la parálisis suele aparecer aproximadamente 10 días después de una infección gastrointestinal o una respiratoria que sea inespecífica, y la infección original puede haber causado solo síntomas gastrointestinales. En este caso sería especialmente por ciertos microorganismos como el Campylobacter jejuni, pero también se menciona en la literatura que puede ser por el Helicobacter pylori o en infecciones de las vías respiratorias, especialmente por el Mycoplasma pneumoniae. Tenemos también que tener en cuenta que el consumo de aves de corral que no han sido bien cocinadas, la leche no pasteurizada, el agua contaminada, son fuentes principales de infecciones gastrointestinales. También se han visto casos de síndrome de Guillain-Barré por vacunas como la de la rabia, la de la influenza, la de la polio oral, también la del meningococo conjugado.
y también casos de síndrome de Guillain-Barré por otras enfermedades como mononucleosis, la enfermedad de Lyme, el citomegalovirus y el Haemophilus influenzae. De la fisiopatología, bueno, tenemos que primero es una infección. El síndrome de Guillain-Barré va precedido de una infección ya sea viral o bacteriana. Luego el virus o la bacteria hace un cambio en la naturaleza de las células del sistema nervioso. Entonces el sistema inmune reconoce a las células propias como extrañas, por lo que ciertas clases de linfocitos atacan a la mielina. Y luego ocurre, bueno, cuando esto ocurre, los recubrimientos de mielina de los nervios periféricos son lesionados o quedan afectados, se da una lesión. Luego se dan señales ineficientes, entonces estos no pueden transmitir señales con eficiencia. A ello se debe a el que los músculos comienzan a perder su capacidad de responder a las señales del cerebro. También da lugar a una incapacidad sensorial, reciben menos señales sensoriales del resto del cuerpo, resultando en una incapacidad de sentir las texturas, el calor, el dolor y otras sensaciones, y pueden recibir señales inapropiadas también por este daño. Entonces el cerebro puede recibir señales como cosquilleos en la piel o sensaciones dolorosas, que son parestesias y hiperestesias. Entonces, prácticamente el concepto principal de la fisiopatología de la enfermedad hace énfasis en que existen varios factores, en este caso el virus, que hacen de que participe en el sistema inmunitario, las quimiosinas que están presentes en los axones y ciertas células como los macrófagos. Esta es una de las tantas teorías que hay, pero también se habla de otra, que es el mimetismo molecular, en el que ciertas moléculas del agente infeccioso se parecen a moléculas estructurales neuronales. Entonces, un ejemplo que ponían era de que los pacientes infectados por Campylobacter jejuni desarrollan anticuerpos que van dirigidos a los liposacáridos del Campylobacter. Entonces, estos anticuerpos dan lugar a una reacción cruzada a ciertas moléculas de la mielina, que son los gangliósidos específicos. Entre ellos está el GM1, el GD1 y el GQ1B. Entonces, este va a generar una respuesta inmunitaria, va a activar el sistema del complemento, se van a formar los complejos inmunes y va a ocasionar un daño neurotóxico. Va a dar lugar a ciertas manifestaciones de las que vamos a hablar ahorita. Bueno, entre los síntomas iniciales se incluyen las parestesias, ¿verdad?, que va seguido de debilidad. También puede haber un dolor cervical, también dolor en la espalda, los glúteos y las piernas. Se habla que la debilidad muscular suele comenzar en las extremidades inferiores y luego va ascendiendo hacia el tronco y los miembros superiores, hasta finalmente llegar a músculos vulvares, ¿verdad?, que son los músculos que controlan el habla, la deglución y la masticación. Y este tipo de patrón de parálisis ascendente se llama parálisis ascendente de Laundrie. Se dice que la gravedad máxima de la debilidad muscular se alcanza habitualmente ahí por las 4 semanas tras el inicio de los síntomas. También se habla de que en las fases iniciales puede haber dolor muscular espontáneo, ¿verdad?, o tras palpar los músculos afectados, y se habla que todo que en los niños afectados estos pueden encontrarse irritables. También se habla de que puede afectar, bueno, la mitad de los casos se puede haber una afectación vulvar, como ya hemos dicho, ¿verdad?, y entonces puede dar lugar a una insuficiencia respiratoria. Y se mencionaba ciertos signos como la disfasia y la debilidad muscular, que son ya signos de debilidad muscular facial, ¿verdad?, que son signos que nos dicen que la insuficiencia respiratoria ya es inminente para el paciente, ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos que tener en cuenta también de que dependiendo de la fisiopatología del síndrome de Guillain-Barré, como ya vimos que pueden ser afectados, los anticuerpos pueden atacar a diversas moléculas, ¿verdad?,
va a dar lugar a ciertos tipos de Guillain-Barré. Entre ellos está la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, la neuropatía axonal aguda motora y la neuropatía axonal aguda sensitivo-motora y el síndrome Miller-Fisher. Ahorita vamos a hablar de ellas para que vean las diferencias. Bueno, de la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, tenemos que es el prototipo del síndrome de Guillain-Barré. Este representa el 85 y el 90% de los casos en Norteamérica, Europa y en la mayoría de los países desarrollados. El cuadro clínico se desarrolla de 2 a 4 semanas después de que hay una infección respiratoria gastrointestinal, y en este son frecuentes las parestesias de los dedos de las manos y de los pies. Seguidas puede haber debilidad simétrica distal de las extremidades inferiores, y estas pueden ascender en horas o días para comprometer las enfermedades superiores, y en los casos severos puede afectar la musculatura respiratoria y dar lugar a insuficiencia respiratoria. Luego tenemos la neuropatía axonal aguda motora y sensitiva. Es el trastorno más grave, causa una degeneración axonal motora y sensitiva, viene con nula o mínima desmielinización. Hay nervios periféricos inexcitables en esta. Hay ausencia de desmielinización en los estudios anatomopatológicos, y estos muestran una recuperación más lenta que el síndrome de Guillain-Barré clásico, y estos pueden dejar secuelas motoras y sensitivas. Luego tenemos la neuropatía axonal aguda motora, representa el 60 al 70% de los casos de síndrome de Guillain-Barré en el norte de China, sobre todo. Se asocia con mayor frecuencia de infección por Campylobacter jejuni, y el cuadro clínico de este no es necesariamente grave, y la gravedad, más que todo, depende de la extensión de la lesión axonal, ¿no? La recuperación de este es rápida y este es completa, no deja secuelas. Luego, por último, tenemos el síndrome de Miller-Fisher, que este consiste en una oftalmoplegia externa aguda. Ocasionalmente puede dar lugar a una oftalmoplegia interna, ataxia y areflexia, y más que todo afecta al sexto par craneal. Es el afectado con mayor frecuencia. Los pacientes no presentan una debilidad significativa en las extremidades inferiores, y en algunos casos precede o se sigue de un papiledema, y puede sugerir un diagnóstico de un pseudotumor. Y también puede observarse en eso una neuritis óptica. Con el diagnóstico, bueno, tenemos que en el síndrome de Guillain-Barré en etapas tempranas es difícil diagnosticarlo, por lo que se tiene que esperar a que el cuadro evolucione, o ya lo encontramos evolucionado para el diagnóstico, para hacerlo fácilmente reconocible. Entonces, para el diagnóstico se han propuesto ciertos criterios, que son los de Hasbury, que nos ayudan en el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré, que ya lo podemos ver más adelante. También el diagnóstico debe ser confirmado con la realización de una punción lumbar y de estudios electrodiagnósticos. En la punción lumbar vamos a analizar el líquido cefalorraquídeo, que prácticamente la característica es que en este se muestra una disociación albúmeno-citológica, en el que vamos a encontrar elevadas cantidades de proteínas y un recuento celular normal o inferior a 10 células. Este se puede realizar al final de la primera semana, y algunas literaturas recomiendan realizarlo entre los 7 y los 10 días de la evolución de la enfermedad. Bueno, acá tenemos los criterios para el diagnóstico los criterios propuestos para el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré típico, son 4 apartados. El primero son los criterios necesarios para el diagnóstico, que lo podemos hallar sí o sí. El primero es una debilidad motora progresiva en más de uno de los miembros. El segundo menciona que puede haber reflexia o hiporreflexia marcada de esto. El otro apartado menciona características que nos van a ayudar a avalar firmemente el diagnóstico, como una progresión a lo largo de 10 semanas de la enfermedad, una relativa simetría en la afectación de los músculos, una pérdida leve de la sensibilidad,
un comienzo con dolor o malestar de una extremidad, compromiso de nervios craneales, un comienzo de la recuperación a las 2 o 4 semanas de detenerse la progresión, puede haber un trastorno funcional autonómico, hay ausencia de fiebre al comienzo de la evolución y al análisis del líquido cefalorraquídeo vamos a ver un aumento del nivel de las proteínas una semana después de la aparición de los síntomas y electrodiagnósticos anormales con una conducción más lenta o ondas F prolongadas. Luego tenemos criterios que nos hacen dudar del diagnóstico, como un nivel sensitivo, una asimetría marcada y persistente. Si bien se menciona que la mayoría de los síndromes de Guillain-Barré presentan afectación simétrica, hay una pequeña cantidad que también puede presentar asimetría. Una disfunción, otro sería una disfunción vesical o intestinal persistente, más de 50 células por milímetro cúbico en el líquido cefalorraquídeo. Ya sabemos que para el diagnóstico tiene que ser menos de 10, entonces esto hace dudar. Una presencia de polimorfos nucleares en el líquido cefalorraquídeo nos hace pensar otro tipo de patologías, niveles sensitivos agudos. Y por último tenemos los criterios que excluyen el diagnóstico, que serían los pacientes con diagnóstico de botulismo, miastenia o poliomielitis o una neuropatía tóxica. Otro sería metabolismo normal de las porfirinas, pacientes que han tenido difteria recientemente, y el último que sería un síndrome sensitivo puro sin debilidad. Bueno, hay que mencionar ciertas pruebas de laboratorio y gabinete. Uno sería el análisis del líquido cefalorraquídeo, en el cual vamos a encontrar las proteínas que van a estar elevadas más de 2 veces por encima del límite de lo normal, ¿verdad? En este también podemos encontrar la glucosa normal y no va a haber leucocitosis. Y ya lo había mencionado, pero se encuentran menos de 10 leucocitos por milímetro cúbico. En la resonancia magnética lo que vamos a encontrar es un engrosamiento de las raíces de las bolas de caballo, de equina. También lo podemos constatar con la administración de medios de contraste como el gadolínio, ¿verdad? Vamos a hallar este engrosamiento y prácticamente estos hallazgos de engrosamiento son específicos, ¿verdad? Se observan en el 90% de los casos. De la velocidad de conducción motora, tenemos que esa está muy retrasada y en muchos de los casos el tiempo de latencia puede estar prolongado o aumentado en los sensitivos. Otras pruebas que podemos hacer es pedir anticuerpos antigangliósidos, ¿verdad? Principalmente el anti-GM1 y el anti-GD1, ¿verdad? Que van a estar elevados en el suero del paciente y nos van a indicar que es que es por el síndrome de Guillain-Barré. Otra cosa que podemos mandar a pedir es una biopsia muscular, que no es necesaria para el diagnóstico, pero nos puede constatar un signo de atrofia del músculo por degeneración, ¿verdad? Otras son pruebas serológicas, ¿verdad? Que demuestran la infección por Campylobacter o Helicobacter, ¿verdad? Luego sería el tratamiento, que prácticamente lo he dividido en dos, en tratamiento general y específico. Bueno, una vez que se sospecha clínicamente el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré, el paciente debe ser hospitalizado, ¿verdad? Para estricta vigilancia, ¿verdad? También para cuidados de sostén y para reconocer o intervenir las complicaciones que puedan poner en riesgo la vida del paciente, ¿verdad? Entre ellos se menciona los cuidados respiratorios, ¿verdad? Que van de vigilar la función respiratoria, ¿verdad? La gasometría, y también podemos hacer evaluaciones radiológicas de este. En los pacientes que ya presentan insuficiencia respiratoria, ya sea porque hay compromiso diafragmático, se menciona que puede ser necesario el empleo de soporte ventilatorio mecánico, ¿verdad? Pero este es en un 20 o 30% de los casos. También está el manejo de la disautonomía, ¿verdad? Porque esta enfermedad puede causar inestabilidad cardiovascular. Entonces, en los casos en los que hay hiperactividad simpática o parasimpática, puede indicarse el uso de beta-bloqueadores como el propranolol, ¿verdad? A dosis de 1 miligramo por kilo día. Para el manejo del dolor se recomienda el acetaminofén, a dosis de 10 a 15 miligramos por kilo día.
Para nutrición es necesario mantener el aporte hídrico, electrolítico y nutrientes adecuados. Y también es necesario en estos pacientes darle apoyo psicológico porque pueden experimentar ciertas emociones como ansiedad y miedo al llevar esta enfermedad. Bueno, del tratamiento específico, entre las intervenciones específicas tenemos disponibles para disminuir los efectos nocivos de las reacciones inmunológicas por los anticuerpos que están generando el síndrome de Guillain-Barré. Se puede utilizar la plasmaferesis o también la administración de inmunoglobulina intravenosa. Son como la piedra angular para el tratamiento. Entonces, de inmunoglobulina intravenosa se dice que se puede administrar de 0.4 gramos por kilo día durante 5 días consecutivos. Y también se puede realizar plasmaferesis, que prácticamente es remover anticuerpos y otros factores que están causando injuria del torrente sanguíneo, ¿verdad? Entonces se recomienda remover un total de 200 a 250 mililitros por kilo de plasma en 4 o 6 sesiones durante 14 días. Se menciona que son sesiones interdiarias y hay que tener cuidado porque pueden presentarse complicaciones como reacciones transfusionales, septicemia, hipocalcemia, arritmias o infecciones. Bueno, seguiríamos con otras enfermedades neurológicas como migraña. La tenemos que definir, ¿verdad? Tenemos que la migraña es una cefalea primaria de carácter agudo y es recurrente, con normalidad entre cada episodio, que característicamente ocurre en crisis de duración no menor a 2 horas ni mayor a 72 horas. Es típicamente unilateral, pulsátil y se puede acompañar de ciertos síntomas como dolor abdominal, náuseas o vómitos, o sonofobia o fotofobia. Puede ir acompañada de aura, que son sintomatología que puede ir antes de que se dé la migraña, ¿ya? O no venir con aura, ¿verdad? Y la aura más frecuente son las visuales, y se dice que este tipo de patología es frecuente, tiene un carácter familiar, ¿verdad? Siempre va a haber puede haber pacientes que tengan familiares que padezcan migraña, entonces tiene un carácter hereditario. De epidemiología tenemos que la edad media de comienzo es de los 7 años para los niños y de los 10.9 para las niñas. Dice que raramente se diagnostica por debajo de los 2 años y que solo el 20% presenta el primer episodio por debajo de los 5 años. La proporción es similar entre sexos hasta que alcanzan la pubertad, en el que se incrementan las mujeres. Y se estima que la migraña afecta a 7.8 millones de niños de la Unión Europea, ¿verdad? Y mientras que en Estados Unidos la prevalencia es del 4 al 5%. Bueno, con la fisiopatología no se está muy claro, ¿verdad? Pero yo les trajo una, ¿verdad? Que prácticamente se dice que la migraña constituye un síndrome neurovascular con compromiso doloroso de la musculatura extraespinal y dural, ¿verdad? Entonces, en la patogenia de la migraña se han descrito que interviene un fenómeno denominado depresión propagada de Leao, ¿verdad? El cual describe una disminución de la actividad eléctrica posterior a una estimulación fárdica o mecánica débil. Entonces, esta depresión se propaga lentamente en todas direcciones y a los 3 a 6 minutos puede abarcar todo un hemisferio del cerebro. Se habla que la recuperación de esta demora de 5 a 10 minutos, pero mientras se puede extender a otras áreas de la corteza, se extiende a otras áreas de la corteza una onda de vasodilatación visible que acompaña al fenómeno de depresión electrofisiológica. Entonces, la fase dolorosa de la migraña se considera que es debido a la actividad del sistema trigémino vascular, la vasodilatación de las arterias durales del cerebro y la activación neuronal descrita directa o ambos de estas mecanismos causan una despolarización de los axones del trigémino, ¿verdad? Entonces da lugar a la transmisión de señales dolorosas, liberación perivascular de neuropéptidos vasoactivos, ¿verdad? Y una inflamación neurógena de la dura madre, causando el típico dolor de la migraña. Entonces va a dar lugar a ciertas manifestaciones. Primero tenemos que saber que la migraña
Es de tipo unilateral o bilateral, ¿verdad? Más frecuente unilateral. Es frontal, es pulsátil. Tenemos que tener en cuenta de que puede ser de tipo vespertino o matutino. Esta se alivia con el sueño, puede ir de intensidad moderada a severa y tiene síntomas acompañantes como son la anorexia, las náuseas, el vómito y el dolor abdominal. Y habíamos mencionado que hay migrañas que vienen con aura o sin ella, ¿verdad? Que más que todo las que vienen con aura, las auras son síntomas visuales y síntomas sensitivos. De los visuales tenemos que pueden ser simples o complejos. Los simples son más que todo líneas zigzagantes, ¿verdad? Luces centellantes o escotomas, y las complejas van desde alucinaciones visuales, ¿verdad? Que son muy frecuentes, pero los menciono. Y también estos pacientes pueden presentar fotofobia y sonofobia, ¿verdad? En el punto de la migraña. Bueno, para el diagnóstico de la migraña, antes no debe de haber antecedentes, tenemos que descartar antecedentes de afectación neurológica, ¿verdad? El examen físico debe ser normal, ¿verdad? Y se debe haber descartado cefaleas orgánicas, ¿verdad? En la historia clínica debemos incluir una evaluación completa de los síntomas prodrómicos, ¿verdad? Posibles eventos que pueden desencadenar la migraña, ¿verdad? O calmantes del dolor de cabeza, ¿verdad? Pueden haber síntomas neurológicos asociados, ¿verdad? Y también una caracterización, debemos detallar los ataques de la cefalea, ¿verdad? Incluyendo la frecuencia de esta, severidad, duración y discapacidad al realizar ciertas actividades por esta. Entonces, por eso mismo se han descrito también en este criterio diagnóstico de la migraña. Hay de dos tipos, ¿verdad? Sin aura y con aura, ¿verdad? Entonces se dividen, bueno, acá estos son los criterios diagnósticos de la migraña sin aura. Son cinco criterios. El primero de ellos es que al menos el paciente tenga al menos 5 ataques de migraña, ¿verdad? Y cumpla los criterios siguientes, ¿verdad? Que son el B, C y D. El B es los ataques de la cefalea deben durar entre 4 y 72 horas, ¿verdad? Y no deben de haber sido tratados, o el tratamiento de estos no ha tenido éxito, ¿verdad? El C tiene que ver que la cefalea tiene al menos 2 de las siguientes características, ¿verdad? Que es una localización unilateral, que sea pulsátil, que la intensidad del dolor sea de moderada a grave, que se agrava por la actividad física rutinaria, o condiciona que se evite dicha actividad por la migraña. Y otro criterio sería que durante el dolor se asocia al menos uno de los siguientes síntomas, que sería náusea, vómitos o bien ambos, o puede haber presencia de fotofobia y fonofobia. Y el último criterio que sería que el dolor no se atribuye a otra enfermedad neurológica o otro tipo. Bueno, estos serían los criterios diagnósticos de la migraña con aura. Sabemos que el aura son como los síntomas que aparecen antes de que se dé la migraña, ¿verdad? Entonces también son 5. El primero es que el paciente tenga al menos 2 ataques que cumplan los criterios B, C y D. El siguiente criterio sería que el aura consiste en al menos uno de los siguientes, que serían síntomas visuales, ¿verdad? Que son completamente reversibles con características positivas, ¿verdad? Que son entre luces, manchas o líneas parpadeantes, o características negativas como son pérdida de la visión, ¿verdad? O presente hambre, ¿verdad? El otro sería síntomas sensitivos, ¿verdad? Que son completamente reversibles con características positivas como son los hormigueos y los pinchazos, o características negativas que son el entumecimiento o adormecimiento o ambos. Otro sería trastornos del habla bifásico o completamente reversible. El cuarto sería que se agrava por la actividad física rutinaria, ¿verdad? O condiciona que se evite dicha actividad por el mismo dolor, ¿verdad? Y otro sería para diagnóstico, el criterio C sería al menos 2 de los siguientes, ¿verdad? Que son síntomas visuales homónimos, síntomas sensitivos unilaterales o ambos, ¿verdad? El segundo sería al menos uno de los síntomas de ahora se desarrolle gradualmente durante 5 minutos o más, ¿verdad? O diferentes síntomas de ahora ocurran en una sucesión de 5 minutos o más.
También tenemos que cada síntoma debe durar entre 5 hasta 60 minutos y el criterio D sería una cefalea que cumpla los criterios B, C y D de migraña sin aura, pero que comience durante el aura o durante los 60 minutos que siguen a su terminación. Y el último que sería que los síntomas no se deben atribuir a ninguna otra enfermedad. Bueno, para el tratamiento de la migraña hay tratamiento agudo, ¿verdad? Y tratamiento de urgencia para migrañas refractarias. En el tratamiento agudo incluye principalmente dos grupos de fármacos, dos grupos de medicamentos, ¿verdad? Pues tenemos los AINES y los triptanes, ¿verdad? Que son medicamentos ya orientados a la migraña, ¿verdad? Otras medidas que se pueden utilizar, ya vamos a ver, pueden ser hidratación oral y antieméticos, ¿verdad? Para los tratamientos de urgencia ante migraña refractaria, ¿verdad? Esta se clasifica, bueno, estos tipos de migraña se clasifican como estados migrañosos, ¿verdad? Son pacientes que tienen múltiples migrañas, ¿verdad? Y necesitan un tratamiento intravenoso y de ingreso para ser tratados, ¿verdad? Entonces, más que todo se ocupan fármacos antidopaminérgicos, hay como el ketorolaco y fármacos anticomiciales como el valproato sódico y triptán, un tipo intravenoso. Entonces, acá hay un cuadro de los fármacos más utilizados para el tratamiento de migrañas en niños, ¿no? En la migraña aguda podemos hacer uso de aire como el ibuprofeno, ¿verdad? En dosis de 7.5 a 10 miligramos por kilodosis. Podemos también hacer uso del paracetamol en dosis de 15 miligramos por kilodosis. Podemos hacer uso del almotriptán, que es es un triptán, ¿verdad? Un tipo de fármaco orientado a la migraña, se ocupa en pacientes de 12 a 17 años, ¿verdad? En dosis de 12.5 miligramos, ¿verdad? También en pacientes que padecen migrañas podemos dar profilaxis, ¿verdad? Aunque ese no está aprobado por la FDA en niños, ¿verdad? Podemos dar flunonaricina, que es un bloqueador de los canales de calcio, ¿verdad? 5 miligramos al acostarse, ¿verdad? O amitriptilina, un antidepresivo tricíclico, ¿verdad? 1 miligramo por kilo día. Y también podemos dar, bueno, para migrañas refractarias graves, ¿verdad? Ya que ocupamos medicamentos intravenosos, podemos dar metoclopramida, ¿verdad? A 0.2 miligramos por kilo intravenoso, ¿verdad? En dosis máxima de 10 miligramos. Y ketorolaco a 0.5 miligramos por kilo intravenoso a dosis máxima de 15 miligramos. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Diana Rivas y voy a continuar con ataxia cerebelosa. ¿Se escucha? Sí, lo oímos, Diana. Entonces, bueno, como primer punto vamos a definir lo que es ataxia. Y ataxia es la incapacidad de realizar movimientos finos, precisos y coordinados. Y eso se dice que se produce como consecuencia de una disfunción del cerebelo o disfunción de sus aferencias, eferencias o bien de sus vías sensitivas de los cordones posteriores que se encuentran en la médula espinal. Y como de manera general, en cuanto a los síntomas y los signos de estas ataxias, las personas pueden presentar, por ejemplo, dificultad para caminar o sentarse, también pueden presentar caídas de lados, puede presentar disartria, el tono muscular se mencionaba que podía estar disminuido, que también puede haber un retraso en el desarrollo motor. Y pues esto es importante tenerlo en cuenta porque algunas veces estas ataxias se pueden estar confundiendo con disfunción vestibular. Entonces, algo muy importante de tener en cuenta es que en los trastornos del laberinto lo que vamos a encontrar, aparte de esta incoordinación, es que se va a presentar con vértigo. Y bueno, siguiendo ya siempre con las ataxias, la literatura se mencionaba que estas se pueden dividir en generalizadas o bien pueden estar enfocadas en una área, por ejemplo, solo puede estar afectando la marcha o los brazos, o puede estar afectando, por ejemplo, solo la parte del tronco. También se clasificaban, podían ser adquiridas o congénitas y también pueden ser agudas o crónicas. Y basándonos en los objetivos de este trabajo, aquí solamente vamos a tocar la ataxia cerebelosa aguda, que según la categorización
por infecciones o por inflamaciones. Y bueno, en sí la ataxia cerebelosa aguda es una enfermedad inflamatoria postviral, que esta suele aparecer de 2 a 3 semanas después de una infección viral, como ya dije, pero principalmente los virus que van a estar afectando acá es la varicela, el virus, el coxsackievirus y el ecovirus. Y pues se piensa que eso puede ocurrir debido a que se presenta una respuesta autoinmunitaria frente al virus. Y esa respuesta autoinmunitaria también va a estar afectando al cerebelo. En cuanto a la epidemiología, pues esa se mencionaba que aparece principalmente en los niños de 1 a 3 años, afectando por igual en ambos sexos, ¿verdad? Y que, por ejemplo, si el hermanito le dio varicela y le dio esa enfermedad, no es como factor, como por decir así, indispensable que lo que también le va a dar, sino que ese puede atacar a cualquier persona. Y algo importante que también se destaca en la incidencia es que esto ha disminuido con el incremento de la tasa de vacunación contra el virus de la varicela. Siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la ataxia cerebelosa, tenemos que vamos a tener una ataxia súbita y la que va a estar afectando en el tronco se mencionaba que iba a ser tan intensa que en los niños no se iban a poder colocar de pie y tampoco se iban a poder sentar. Otra de las manifestaciones es el vómito y eso es muy importante porque este vómito no se va a estar presentando con fiebre ni rigidez del cuello, porque en este caso no se va a estar afectando las meninges, entonces como para poder hacer diagnóstico diferencial con el municipio. Otra de las manifestaciones que vamos a encontrar en esta patología es el nistagmo horizontal, que va a estar aproximadamente en el 50% de los casos, y también se mencionaba que podía haber una disartría que puede ser muy llamativa, pero claro, en el caso que el bebé, que el niño a esa edad ya pueda hablar. La disartria es como la incapacidad de poder articular bien las palabras, o sea, se encuentran, pero hay una debilidad en los músculos, por lo tanto, no van a poder articular bien y van a estar hablando lento. Y bueno, en cuanto al pronóstico, y eso se mencionaba que... Hola, ¿se escucha? Hola. Sí, sí se escucha. Y bueno, en cuanto a esas manifestaciones también se mencionaba que podían mejorar en pocas semanas, pero en algunos casos podía persistir hasta 3 meses y en algunos casos la evolución de esta enfermedad podía ser más larga. El pronóstico se mencionaba que era muy bueno y la recuperación completa, pero como siempre hay un porcentaje pequeño de pacientes en los cuales las secuelas pueden ser a largo plazo y pueden mostrar un trastorno de conducta y también pueden presentar un problema en el desarrollo del lenguaje, así como en coordinaciones. Siguiente. Bueno, en cuanto al diagnóstico, este es prácticamente de exclusión, pero siempre se tiene que hacer una historia clínica completa y acá lo importante es hacer bastante énfasis en los antecedentes personales de infecciones, como ya dijimos, el virus de la varicela es un factor de riesgo. También es importante realizar un examen neurológico bien detallado, hacer pruebas de neuroimagen, aunque en este caso sería normal. Entonces, más que todo sería para descartar otras patologías. Y en cuanto al examen de líquido cefalorraquídeo, este suele ser normal al inicio, pero también se mencionaba que a medida va avanzando podía haber cierta pleocitosis y también se puede encontrar a un nivel de 10 a 30 milímetros cúbicos. Y en cuanto a las proteínas del líquido cefalorraquídeo, este puede irse elevando moderadamente. Siguiente. Y bueno, en cuanto al tratamiento, varias literaturas mencionaban que no hay un tratamiento eficaz para la ataxia, por lo que principalmente lo que se debe hacer es identificar los síntomas que se relacionan con la enfermedad y así dar un tratamiento sintomático con el fin de ayudar a esos pacientes a mantener un funcionamiento óptimo por el mayor tiempo que sea posible. Siguiente.
El otro patología a estudiar es la mielitis transversa y esta es una enfermedad desmielinizante aguda de la médula espinal que evoluciona en días y, puede evolucionar de horas o días y se caracteriza por el desarrollo rápido de déficits motores y sensitivos en cualquier nivel de la médula espinal. Siguiente. Y para ese caso, para esa patología no se tiene así como unas causas exactas que me lo pueda dar. Sin embargo, se cree que la inflamación que va a estar dando un daño tan extenso en las fibras nerviosas de la médula espinal pueden provenir por infecciones virales o por reacciones inmunitarias anormales. Y otra de las causas que me puede estar dando esto es, por ejemplo, una complicación de sífilis, sarampión, enfermedad de Lyme, y también se mencionaba que las vacunas pueden también ocasionarme esto, principalmente las vacunas de varicela y de la rabia. Y luego tenemos la mielitis transversa idiopática, que es cuando no se tiene claro una causa. En cuanto a la epidemiología, básicamente la mielitis transversa puede ocurrir tanto en adultos como en niños, en ambos sexos, y se mencionaba que también se puede dar en todas las razas, y que su incidencia es aproximadamente de 1 a 4 casos nuevos por millón de habitantes cada año, y algo muy como característico de eso es que tiene una distribución bimodal en aquellos menores de 5 años y que luego ocurre en mayores de 10 años. Siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, esas prácticamente van a estar apareciendo 1 a 3 semanas después que haya existido alguna enfermedad leve inespecífica, un traumatismo aunque hubiera sido leve, y también quizás después de una inmunización también se decía que se podía presentar, y pues en general los síntomas incluyen el dolor lumbar localizado, las parestesias, que es así como sentirse los miembros como con hormigueo. También hay una pérdida de la sensación y hay paraparesias, y esas paraparesias pueden evolucionar hasta paraplegias. Y otro de los síntomas generales es la difusión vesical e intestinal. También se puede presentar espasmos musculares, puede presentar malestar general, dolor de cabeza, fiebres y pérdida de apetito. Y también se mencionaba que dependiendo del lugar, del segmento de la médula espinal que se pueda estar implicando, en algunas personas también puede causar hasta problemas respiratorios. Y bueno, aquí puse 4 como de las manifestaciones clínicas importantes porque es donde prácticamente en esa se basa el cuadro. Y eso es porque inicialmente, dice que son debilidad en las piernas y en los brazos, dolor, cambio en la sensación y disfunción vesical e intestinal. Y eso es porque al inicio las personas con mielitis transversa se pueden observar que van a estarse tropezando o arrastrando un pie, o ellos van a estar manifestando que sus piernas las sienten más pesadas de lo normal. El dolor también es importante, como ya mencionamos, puede ser en la zona lumbar, pero en otros casos estas sensaciones pueden ser agudas y pueden ser punzantes, y se pueden también estar irradiando hacia las piernas o los brazos, así como también se mencionaba en algunos casos que se podía estar irradiando hacia el torso. En cuanto al cambio de la sensibilidad, esto también es bien importante porque se menciona que se encuentra aumentado, tanto así que la vestimenta o un toque leve del dedo puede causar molestias significativas. Y también se mencionaba que en esa sensibilidad es como también pueden estar afectando el cambio de temperatura de calor a fríos extremos. Y en cuanto a la difusión vesical e intestinal, en este caso los pacientes pueden presentar aumento en las evacuaciones o bien puede presentar evacuación incompleta y estreñimiento. Siguiente. Y pues en cuanto al diagnóstico, básicamente siempre es al realizar una historia clínica, siempre haciendo énfasis con los antecedentes médicos,
realizar un examen neurológico y también se tiene que descartar lesiones estructurales que pueden causar compresión de la médula espinal, como por ejemplo tumores, discos herniarios o discos desplazados, también estenosis, y se mencionaba que también teníamos que descartar abscesos, para lo cual es importante realizar una resonancia magnética, y el libro mencionaba que puede ser con o sin contraste, y pues esto sí es importante para descartar cualquier masa que requiera una intervención neuroquirúrgica. Y básicamente en la resonancia magnética lo que vamos a encontrar es que a nivel de T1, más que todo en los adultos, se puede encontrar una distensión, y en los niños va a ser a nivel de T2, donde se va a encontrar una intensidad de señal alta que se va a extender a lo largo de múltiples segmentos. En la siguiente diapositiva les voy a enseñar cómo se ve esta intensidad de la médula. Y pues se mencionaba que cuando no existe un efecto de masa en la resonancia magnética, entonces sí es adecuado realizar una punción lumbar, y en esa punción lumbar lo que vamos a encontrar es que el número de las células mononucleares van a estar elevados, y el nivel de las proteínas del líquido cefalorraquídeo pueden estar elevados o pueden ser normales. También se mencionaba que se podía evaluar el índice de inmunoglobulina, el cual podría estar elevado. Y siguiente. Y ya en el tratamiento, también mucha literatura mencionaba que no hay como un tratamiento estándar para la mielitis transversa, por lo que el uso de esteroides a dosis altas y principalmente la metilprednisolona es el abordaje inicial para el tratamiento de las formas infantiles. Y si la respuesta es mala, los esteroides a dosis altas, otras opciones pueden ser comenzar tratamiento con inmunoglobulina intravenosa y plasmaferesis. Y bueno, esa es la imagen que les iba a mostrar. Si se fijan en la imagen 1, se ve como una manchita blanca, o sea, una intensidad en la resonancia magnética. Esa es la distensión que se está presentando por la mielitis transversa. Esa es de una paciente con síntomas de mielitis transversa, y la otra imagen donde ya no se ve esa, por decir así, intensidad, esa manchita blanca, es cuando ya han pasado 2 meses de su curación. Siguiente. Bueno, siguiendo con las patologías neurológicas, tenemos la parálisis facial. En cuanto a su definición, esta se refiere a la imposibilidad de mover ya sea uno o varios músculos de la cara debido a un síndrome que va a afectar al nervio facial. Y también este puede producirse por un daño en la zona del cerebro que va a estar enviando señales a los músculos de la cara, y puede ser central o puede ser periférica. Siguiente. Acá tenemos, bueno, como sabemos, el nervio facial o el séptimo par craneal es un nervio mixto. Este va a emerger del puente del tronco encefálico y luego va a pasar al hueso temporal, donde va a atravesar un pequeño canal en forma de C, que es el canal facial, y sale del cráneo a través del agujero estilomastoideo, y desde ahí se va a dividir en diferentes ramas hacia los músculos faciales, con la función de ayudar con las expresiones faciales. Siguiente. Y del oído, aquí va a inervar al músculo estapedio, el cual va a estar encargado de amortiguar las vibraciones del hueso estribo, que es un pequeño hueso que va a ayudar a la transmisión de las vibraciones del tímpano. Siguiente. Y el nervio facial también lleva información sensorial sobre el gusto en los 2 tercios anteriores de la lengua. Siguiente. También va a inervar a la glándula sublingual y submandibular, que van a secretar saliva, así como la lagrimal, que produce las lágrimas. Y también las membranas mucosas de la nariz, de la boca y la nasofaringe. Siguiente.
Y como mencioné antes, se puede dividir en central y en periférica. La parálisis facial central afecta a las fibras que se unen a la corteza cerebral con el nervio facial. Esta afectación va a ser a nivel cerebral y se va a manifestar con síntomas que afectan a los músculos de la parte inferior de la cara, como la boca y la mejilla. Eso va a ser en el lado contrario a donde está la lesión y no suele tener consecuencias sobre el sistema visual. Y la parálisis facial periférica, esta se produce cuando la lesión afecta directamente al nervio facial y esta se manifiesta en todos los músculos de la cara en el mismo lado donde se encuentra la lesión. Entre estos pueden estar los músculos orbiculares de la boca y de la mejilla. Y la más habitual de esta parálisis periférica es la parálisis de Bell, que es la que vamos a ver a continuación. Bueno, la parálisis de Bell, esta es una parálisis unilateral aguda del nervio facial que no se acompaña de otras neuropatías de pares craneales, ni tampoco de una disfunción del tronco del encéfalo. Este es un trastorno frecuente a cualquier edad, puede ir desde la infancia hasta la adolescencia y generalmente se desarrolla de forma brusca unas 2 semanas después de la infección vírica sistémica. Y mencionaba que va precedido de una infección por virus. Dentro de estos mencionaba el virus del herpes simple, el virus de la varicela zoster, el virus de Epstein-Barr, la enfermedad de Lyme, el virus de la parotiditis, toxocara, rickettsias y también el VIH. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, como mencioné, es la parálisis facial más frecuentemente en la infancia. La incidencia anual oscila en torno a 3 en 100.000 habitantes en el primer decenio y solo en el 1% de los casos existen signos de afectación bilateral, pero muchos pacientes tienen anomalías electrofisiológicas también en el lado no afectado. La parálisis de Bell es de origen idiopático, es decir, que es desconocido. Entonces, hay estudios científicos que han identificado diversas causas con posible relación, como lo es una reactivación del virus del herpes simple y de la varicela zoster. Y esta afectación facial puede ser izquierda o derecha, con el mismo porcentaje de incidencia. Siguiente. En cuanto a la etiología, tenemos entre las más frecuentes, que puede ser idiopática, el virus del herpes simple tipo 1, el de la varicela zoster. Como menos frecuentes tenemos la otitis media, enfermedad de Lyme, Epstein-Barr, citomegalovirus, parotiditis, micoplasma, toxocara, rickettsias, el VIH-Sida. Y entre otras tenemos traumatismos, el tumor infiltrante, aneurismas o malformaciones vasculares, estenosis anómala del conducto facial, una hipertensión, diabetes mellitus tipo 1, el síndrome de Guillain-Barré, sarcoidosis y el interferón. Entonces, recalcando, se cree que la causa más habitual de la parálisis de Bell podría ser una infección primaria o una reactivación menciona principalmente por el virus de herpes simple o de la varicela zoster. Y las formas hereditarias, estas son más raras, aunque mencionaba que pueden asociarse a otras polineuropatías genéticas. Siguiente. Y en cuanto a su fisiopatología, esta se produce cuando el nervio que controla los músculos faciales puede estar hinchado, inflamado o comprimido, dando como resultado la debilidad o la parálisis facial, aunque menciona también que se desconoce qué es lo que causa este daño. Siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos una variedad de signos y síntomas. Tenemos la aparición rápida de una debilidad leve a parálisis total en un lado del rostro, que puede ocurrir en cuestión de horas o de días. También la dificultad para hacer expresiones faciales, tales como sonreír o arrugar la frente.
También la pérdida de la sensibilidad gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua en el lado afectado. Esto se da en cerca de la mitad de los casos. Y también puede haber babeo, incapacidad de cerrar anterior, la incapacidad de cerrar el ojo del lado afectado, y pueden desarrollar una queratitis por exposición durante la noche. Y también cambios en la cantidad de las lágrimas y de la saliva que es producida. Siguiente. También pueden aparecer entumecimiento facial ipsilateral en pocos casos, ¿verdad? Y probablemente debido a una lesión inmunológica viral. También dolor alrededor de la mandíbula o dentro o detrás de la oreja del lado afectado. Aumento de la sensibilidad al sonido en el lado afectado, también cefalea y el signo o fenómeno de Bell. Siguiente. El signo o fenómeno de Bell, es que al intentar cerrar el ojo, va a permanecer parcialmente abierto, y el globo ocular se va a proyectar hacia arriba, dejando ver solo la esclerótica blanca, como podemos ver en la imagen. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, se puede diagnosticar por historia clínica y realizando un examen físico completo. Y se pueden realizar también exámenes de laboratorio buscando problemas como, por ejemplo, mencionaba la enfermedad de Lyme, que también puede causarnos la parálisis de Bell. Y algunas veces se puede necesitar exámenes de los nervios que inervan los músculos de la cara. Tenemos la electromiografía, esta para revisar los músculos faciales y los nervios que controlan los músculos. Una prueba de conducción nerviosa para revisar la rapidez con la que los impulsos eléctricos viajan a través de un nervio. La tomografía computarizada de la cabeza van a estar indicadas en caso de sospechar que un tumor cerebral sea el que esté causando esta parálisis. También una ultrasonografía del nervio facial, esto en parte como un método predictivo del pronóstico funcional de la parálisis de Bell. Siguiente. En cuanto al tratamiento, menciona que se dan la prednisona oral a dosis de 1 miligramo por kilogramo día durante una semana, con un descenso gradual durante otra semana, y se inicia en los primeros 3 a 5 días, y es un tratamiento tradicional que mejora el pronóstico de este proceso. Y debido a que se ha obtenido virus del herpes simple, del líquido neural del nervio craneal, algunos autores recomiendan añadir aciclovir o valaciclovir a la terapia. Los agentes antivirales utilizados de forma aislada no son eficaces para disminuir el riesgo de las secuelas, pero añadidos junto a la prednisona, estos pueden aportarnos un pequeño beneficio adicional. Y también menciona la terapia láser, tanto de baja como de alta intensidad, que ha sido utilizada con buenos resultados en algunos casos como forma de fisioterapia. Y es fundamental también la protección de la córnea con el colirio de meticulosa o un lubricante ocular. Esto se aplica sobre todo por las noches. Y en cuanto al pronóstico de esta enfermedad, menciona que es excelente, que más del 85% de los pacientes se van a recuperar de manera espontánea y sin ninguna debilidad muscular facial. Y un 10% estos podrían presentar una debilidad facial leve como secuela. A menudo es como percibida como una asimetría facial, y el 5% únicamente continúan con una debilidad muscular facial grave y permanente. Siguiente. Y la parálisis facial al nacimiento, esta es generalmente una neuropatía compresiva por la aplicación del forceps durante el parto, y se recupera espontáneamente en unos días o semanas en la mayor parte de los casos. La ausencia congénita del músculo depresor angular de la comisura bucal causa una asimetría facial.
especialmente cuando el niño llora, y con frecuencia se asocia a otras anomalías congénitas, sobre todo del corazón. Y esta no es una lesión del nervio facial y solo produce un defecto estético que no va a interferir con la alimentación del niño. Siguiente. Luego tenemos la otra patología, que es la miastenia grave. En cuanto a su definición, esta es una enfermedad autoinmune crónica de bloqueo neuromuscular que va a estar caracterizada por la rápida fatigabilidad del músculo estriado, especialmente de los músculos extraoculares, palpebrales y de la deglución. Y este debe distinguirse del síndrome miasténico congénito, que un trastorno genético de los receptores sobre la membrana postsináptica de la unión neuromuscular, y de la miastenia que también es inducida por las toxinas, que es el botulismo. Siguiente. En la miastenia grave se da la liberación de la acetilcolina en la hendidura sináptica por la terminación axonal. Y esta terminación axonal es normal, pero la membrana muscular postsináptica o la placa motora terminal, esta tiene una reactividad menor de lo normal. En la mayoría de los casos de miastenia autoinmune, la disminución del número de receptores disponibles de acetilcolina se debe a la presencia de autoanticuerpos circulantes que se van a unir a dichos receptores. Y existe una forma poco habitual de miastenia grave que se hereda con carácter autosómico recesivo y no se asocia a los autoanticuerpos antiacetilcolina que están en el plasma. Una de las formas familiares consiste en la deficiencia de la acetilcolinesterasa en la placa motora terminal, y la mayoría de las formas congénitas o familiares, estos son defectos postsinápticos. Los lactantes que nacen de las madres con miastenia pueden sufrir un síndrome miasténico neonatal transitorio, que es secundario al paso de los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina a través de la placenta, que son diferentes a los síndromes miasténicos congénitos. Siguiente. En cuanto a su epidemiología, tiene una prevalencia de aproximadamente 14 a 20 casos por cada 100.000 habitantes. Estudios han demostrado que se presenta con mayor frecuencia en mujeres que en hombres. La edad de inicio más frecuente se ha determinado que es en la segunda y tercera década de la vida en las mujeres y en la séptima y octava década de la vida en los hombres. Y a partir de los 50 años, entonces se vuelve más frecuente en los hombres. Y aproximadamente un 15% de los casos corresponde a los niños. Y aquí no hay predominio de sexo, hasta después de los 10 años que se vuelve más frecuente en las mujeres. En la fisiopatología, el receptor de la acetilcolina, esa es una glicoproteína con un peso molecular de 290.000 Dalton, que va a estar compuesto por 5 subunidades, la 2-alfa, 1-beta, 1-gamma y 1-delta, con un canal iónico central. Como respuesta al estímulo nervioso, la terminación nerviosa de la placa neuromuscular, esta libera moléculas de acetilcolina. Esta atraviesa el espacio intersináptico y va a unirse a las subunidades a los receptores de la acetilcolina, que van a estar situados en las vellosidades musculares de la placa neuromuscular. Como resultado de esta unión, se abre el canal iónico y permite el flujo de los iones de sodio que producen una potencial despolarización. La acetilcolinesterasa, esta es una enzima que está situada en el espacio intersináptico. Lo que hace es que rompe la acetilcolina para luego resintetizarla en la terminación nerviosa. La cantidad de acetilcolina liberada y el número de receptores de acetilcolina que se necesitan para la contracción de la fibra muscular, estos son superiores a los necesarios. Siguiente.
Y entonces aquí se da el fenómeno que es conocido como margen de seguridad. En la miastenia grave existe una reducción del número de receptores funcionantes en la placa neuromuscular debido a la presencia de los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina. El mecanismo de daño final provocado por la presencia de estos anticuerpos va a incluir varios procesos, como la aceleración de la degradación de los receptores, la endocitosis, el bloqueo funcional y la lisis de las vellosidades de la placa neuromuscular que está mediada por el complemento. Y se ha relacionado la importancia del timo en la fisiopatología de la miastenia grave. El timo contiene células epiteliales, linfocitos y células mioides. Estas células mioides poseen en su superficie el receptor de la acetilcolina, que son iguales a los de la placa neuromuscular, que son vulnerables al daño inmunológico y van a liberar una proteína sensibilizante que va a servir de estímulo antigénico. Los linfocitos del timo, que son los linfocitos T, van a estimular después el mensaje de los CD4 a los linfocitos B, que a su vez van a iniciar la producción de los anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. El factor etiológico que desencadena la miastenia con pérdida de la autotolerancia mencionaba que todavía es desconocido. Siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, esta enfermedad se va a caracterizar por debilidad de la musculatura esquelética y fatiga fácil, que puede afectar a cualquier grupo muscular. Debido la debilidad muscular va a empeorar con el ejercicio y va a mejorar con el reposo, existiendo variaciones horarias así como estacionales, pudiendo esto cursar con brotes que puedan agravarse. Los músculos oculares, los faciales y los vulvares, estos son los más frecuentemente comprometidos por la enfermedad y se producen síntomas como la tosis palpebral, diplopías, la fascia mímica, la disartria, la dificultad para la masticación y también para la deglución, la falta de fuerza en las extremidades y en los casos más graves hay una afección de la musculatura respiratoria con disnea y falla respiratoria. Los pacientes manifiestan empeoramiento de la debilidad muscular con infecciones intercurrentes como fiebre, agotamiento físico, menstruación y cambios emocionales. Siguiente. La debilidad muscular esta puede mejorar con el frío y puede empeorar con el calor, por lo que los cambios térmicos pueden utilizarse como prueba diagnóstica tanto clínica como electromiográfica. Las respuestas pupilares a la luz, estas están conservadas y con frecuencia se asocia disfagia y debilidad muscular facial de forma que va a dificultar la alimentación. Y este suele ser el signo revelador de la enfermedad en los primeros meses de vida. En los casos más graves, aquí puede producirse aspiración y obstrucción de la vía aérea y puede ser prominente una dificultad para sostener la cabeza por debilidad de los músculos flexores del cuello. La afectación puede estar limitada a los músculos con inervación vulvar, pero la enfermedad en la mayoría de los casos es sistémica y hay debilidad de los músculos de la cintura y también de los músculos distales de las manos. Los reflejos de estiramiento muscular pueden estar disminuidos, pero casi nunca desaparecen. La rápida fatigabilidad de los músculos, este es el síntoma característico de la miastenia grave que la distingue de la mayoría de las enfermedades neuromusculares. La tosis palpebral, esta aumenta progresivamente cuando se le pide al paciente que mantenga la mirada hacia arriba durante unos segundos. Y la apertura y el cierre repetitivo de los puños produce una rápida fatiga en los músculos de la mano y los pacientes no pueden elevar los brazos durante más de 1 a 2 minutos, esto debido a que sienten fatiga en los músculos deltoides.
Siguiente. Y si no se trata, la miastenia grave suele ser progresiva y puede poner en peligro la vida del paciente debido a la afectación de los músculos respiratorios y al riesgo de aspiración, especialmente cuando el niño tiene una infección concomitante en las vías respiratorias superiores. Y aquí tenemos la crisis miasténica, que esa consiste en un aumento agudo o subagudo grave de la debilidad en pacientes con miastenia grave, generalmente precipitada por una infección intercurrente o una cirugía o incluso el estrés emocional. Aquí pueden requerir inhibidores de la colinesterasa intravenosos, inmunoglobulinas, plasmaféresis o incluso un apoyo ventilatorio transitorio. Los niños que nacen de madres con miastenia pueden sufrir una insuficiencia respiratoria o incapacidad para la succión o la deglución, así como una hipotonía y debilidad muscular generalizada. Pueden mostrar también poca actividad motora espontánea durante varios días o incluso semanas. Siguiente. Tenemos aquí los síndromes miasténicos congénitos. Se denominan así a un grupo heterogéneo de enfermedades genéticas de transmisión neuromuscular. La etiología y la patogenia de estos síndromes no están relacionados ni con la miastenia neonatal transitoria producida por la transferencia placentaria de los anticuerpos maternos, ni con la miastenia grave autoinmune a pesar del solapamiento de los síntomas clínicos. Los síndromes miasténicos congénitos son casi siempre trastornos permanentes estáticos sin remisiones espontáneas y la mayoría de los síndromes se heredan con carácter autosómico recesivo. Y aquí tenemos un cuadro de la clasificación de estos síndromes que se clasifican en defectos presinápticos, sinápticos y postsinápticos. Dentro de los presinápticos está la pobreza de vesículas sinápticas y liberación de cuantos disminuida, el déficit de la colina acetiltransferasa y la forma similar al síndrome de Lambert. En los sinápticos tenemos la deficiencia de la acetilcolinesterasa en la placa terminal y en los postsinápticos está la deficiencia primaria del receptor de acetilcolina, la expresión reducida del receptor como resultado de mutaciones del receptor de acetilcolina, la expresión reducida del receptor debido a mutaciones de rapsina, el síndrome del canal lento, el canal rápido, mutaciones del canal de sodio y las mutaciones del TOX7. Siguiente. Para su diagnóstico existe una prueba clínica que esta va a consistir en la administración de un inhibidor de la colinesterasa de acción rápida. Normalmente es el cloruro de hidrofonio. Tanto la tos y la oftalmoplegia van a mejorar en unos pocos segundos y la fatigabilidad de los otros músculos va a ir disminuyendo de manera significativa. La acción es rápida, es intensa y de corta duración, por lo que debe monitorizarse su resultado antes de los 3 minutos de ser administrado y debe realizarse en un ambiente hospitalario en pacientes con antecedentes de asma o de arritmias cardíacas debido a la posibilidad de agravarlas. Y es de gran utilidad incluso en los pacientes que presentan solo sintomatología ocular, ya que tiene una sensibilidad superior a los 95%. El cloruro de hidrofonio se administra intravenoso. Inicialmente se da una dosis de prueba de 0.01 miligramos por kilogramo para asegurarse que el paciente no presente una reacción alérgica ni que sea demasiado sensible a los efectos secundarios muscarínicos. En los niños con un peso menor de 30 kilogramos se da una dosis de 0.1 miligramos por kilogramo. En los niños mayores de 30 kilogramos es de 0.2 miligramos por kilogramo. Y después de esa dosis de prueba se administra 0.01 o a 0.02 miligramos cada 30 o 45 segundos en la medida en que la dosis no exceda la dosis máxima.
Siguiente. Los efectos secundarios consisten en náuseas y vómitos, sensación de mareo debido a una bradicardia, que si tenemos esto, el antídoto va a ser la atropina, y el broncoespasmo, que son los efectos secundarios menos frecuentes. En los niños menores de 2 años se administra una dosis de 0.04 miligramos por kilogramo de metilsulfato de prostigmina por vía intramuscular, y si el resultado es negativo o no es concluyente, puede administrarse otra dosis de 0.04 miligramos por kilogramo 4 horas después de la primera. El efecto máximo se observa después de los primeros 20 a 40 minutos. La prostigmina intravenosa está contraindicada debido al riesgo de arritmias cardíacas, incluyendo la fibrilación ventricular fatal, especialmente en los lactantes de corta edad. En ellos no se recomienda el hidrofonio porque su efecto es demasiado rápido para realizar la valoración objetiva. Siguiente. Las pruebas de laboratorio y de gabinete, tenemos el título de antirreceptores de acetilcolina, es altamente específico y puede establecerse con seguridad el diagnóstico, y solo en casos excepcionales de pacientes con lupus se han dado resultados de falsos positivos. La miastenia grave, esta es una de las pocas enfermedades neuromusculares en las que el electromiograma tiene mayor especificidad diagnóstica que una biopsia muscular. La electromiografía, aquí la estimulación, se da la estimulación repetitiva del nervio que produce un decremento de la respuesta. La amplitud de los potenciales musculares disminuye rápidamente hasta que el músculo se vuelve refractario a nuevas estimulaciones. Y existen también estudios complementarios. Dentro de estos está la radiografía de tórax, el TAC y la resonancia magnética del tórax, con el objetivo de descartar un timoma como probable causa de una miastenia. Siguiente. Y aquí tenemos el tratamiento. Decía que algunos pacientes con formas leves de miastenia grave no iban a requerir tratamiento, pero menciona que los fármacos inhibidores de la colinesterasa, estos son los principales agentes terapéuticos. Está el metilsulfato de neostigmina a una dosis de 0.04 miligramos por kilogramo. Esta se puede administrar por vía intramuscular cada 4 a 6 horas, pero la mayoría de los pacientes toleran el bromuro de neostigmina por vía oral, y la dosis de este es de 0.4 miligramos por kilogramo cada 4 a 6 horas. Y los corticoides como la prednisona, la dosis recomendada es de 1 miligramo por kilogramo día, la cual se logra en días o semanas con incrementos progresivos hasta evidenciar una mejoría clínica. La inmunoglobulina intravenosa, su uso ha sido validado en los pacientes con crisis miasténicas. La dosis que se utiliza es de 400 miligramos por kilogramo día por 5 días. La plasmaféresis, esta se efectúa en crisis miasténicas y en la miastenia grave neonatal con altos títulos de anticuerpos. Y su efecto se debe a la disminución rápida de los anticuerpos circulantes y se observa clínicamente en días a semanas. Siguiente. Y eso sería. Muy bien, miren. Hemos abarcado muchas enfermedades neurológicas de interés pediátrico. Voy a hacer ciertas anotaciones importantes, diría yo. Vamos a ver. Primero vamos a ver lo que expresó Diego. Diego habló de una enfermedad quizás poco común. Doctor, Hola. Disculpe, puedo escuchar sus explicaciones pero acostada porque ya no aguanto esa sentada. Sí, está bien, doctora, no se preocupe. Está en la comodidad de su casa, oiga, no se preocupe. Esa es una de las ventajas
¿Me oyen bien? ¿Me oyen bien? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Es una de las ventajas de estar en casa. Usted póngase cómoda, ¿de acuerdo? Lo importante es que oiga y que aprendamos algo hoy. No sé qué aprendieron hoy nuevo, pero hoy vamos a aprender, o ya aprendimos cosas nuevas. Guillain-Barré es una enfermedad causada por múltiples agentes infecciosos que se caracterizan por afectar fibras nerviosas. Se le llama poliradiculoneuropatía desmielinizante. Tiene una historia bien larga y bonita, ¿verdad?, de las personas que observaron estas patologías. Y ahí está Stroll, Landry, Barré y otros que acuñaron términos de la enfermedad. Es una poliradiculoneuropatía progresiva, simétrica, ascendente, que va desde las partes inferiores hacia las partes superiores. Puede causar una parálisis completa del cuerpo y sobre todo cuando llegue la afectación a nivel de lo que es la caja torácica, en donde ya hay una dificultad para respirar. El problema de esta patología es que va a producir la necesidad de realizar una ventilación mecánica, porque no hay suficiente fuerza para causar un movimiento, ¿verdad?, de la caja torácica. Dentro de los agentes infecciosos, el más asignado es Campylobacter jejuni. Campylobacter jejuni es una bacteria que está en las aves, ¿sí? Cuidado con las aves mal cocidas, ¿verdad? Les podré contar historias de personas enfermas con Guillain-Barré. También tenemos Mycoplasma pneumoniae. Mire, Mycoplasma pneumoniae es una bacteria típica que está en todas las enfermedades neurológicas. Está en Guillain-Barré, está en mielitis transversa, está en encefalitis, meningitis, ¿sí? Que hay que considerarla como un agente infeccioso. Y últimamente se ha detectado lo que es el Helicobacter pylori. Estos son como agentes infecciosos, ¿sí? Realmente al final hay una teoría del mimetismo celular que me comentó Diego, en donde hay una generación de anticuerpos que van dirigidos hacia la vaina de mielina. La estructura que genera la mielina se llaman las células de Schwann. Estas células de Schwann liberan mielina y la mielina me sirve para que el impulso nervioso sea más rápido. Y va de el impulso nervioso, se acelera a través de los nodos de Ranvier, que está, no tengo la figura aquí, de una fibra muscular nerviosa, pero viaja a través de un nodo de Ranvier a otro nodo de Ranvier el impulso nervioso, y es así como se aumenta la velocidad, gracias a la mielina. Considerando estas condiciones, diremos que el nervio, la fibra nerviosa, tiene mielina, está bañada de mielina, y por debajo de la mielina está el axón, que no es más que la fibra de la neurona. La clínica es de una debilidad, ¿sí? Hay pérdida de la actividad motora porque se pierde la vaina de mielina o porque se afecta el axón directamente. El impulso nervioso no se da y por ende no hay movimiento. Parálisis es ascendente, es bilateral, ¿sí? Que son características que usted debe de considerar. La clasificación del Guillain-Barré se clasifica en 4 tipos, como dijo bien Diego, ¿sí? 4 tipos, déjenme ver que no me veo ya. Aquí están mis dedos, 4, mi cámara está abajo, si no está aquí arriba. Son 4 tipos, ¿sí? Tenemos el Guillain-Barré desmielinizante, para resumírselos. Es sensitivo motor o desmielinizante agudo, pero el mensaje es que donde diga desmielinizante es porque afecta la vaina de mielina, ¿sí?
no hay vaina de mielina, no hay producción de mielina y esto provoca una disminución del impulso nervioso. Probablemente sea la forma más frecuente. Posteriormente tenemos otro tipo de otra clasificación que es la axonal motora, en donde hay una afectación del nervio, ¿sí? Esta axonal motora fue descrita ya por los chinos. De hecho, se le llama el Guillain-Barré chino, ¿sí? Tenemos la sensitivo-motora desmielinizante aguda, tenemos la axonal motora aguda. La tercera es la sensitivo-motora, oiga, sensitivo-motora axonal aguda. Es muy parecida a la primera que les comenté. La primera era sensitivo-motora desmielinizante aguda. La tercera que les he mencionado es la sensitivo-motora axonal aguda. Probablemente de mayor compromiso porque no hay vaina de mielina, porque no se produce vaina de mielina y porque hay una afectación directa al axón neuronal. Estas son las más complicadas, son niños que tienen un agresivo ascenso. Hoy no podía caminar, mañana está intubado. Dicho sea de paso, se da a cualquier edad, frecuentemente en niños. Y el cuarto tipo es Miller-Fisher. Miller-Fisher no es más que una variable o una variante del Guillain-Barré que se caracteriza porque hay una oftalmoplejía, es decir, hay una parálisis de un nervio específico craneal. Como bien lo dijo Diego, el nervio afectado es el sexto par craneal, ¿sí? Entonces, para yo pensar en Miller-Fisher necesito que los ojos no se muevan en forma simultánea y simétrica. El Miller-Fisher es arreflexia, ataxia cerebelosa y oftalmoplejía. Esas son las tres cosas de Miller-Fisher. Ataxia, arreflexia y oftalmoplejía. Y son los 4 tipos de Guillain-Barré. Hay una clasificación que se llama la clasificación de Asbury, ¿sí? Asbury, que bien lo dijo Diego, en donde me dice quién podrá ser Guillain-Barré, quién no podrá ser Guillain-Barré, ¿sí? Que ya la vamos a tocar probablemente. Es característico del Guillain-Barré que sea una parálisis, que sea ascendente, que sea simétrico, que sea progresivo, que provoca arreflexia. De los reflejos que se van primero son el reflejo aquileo, ¿sí? Que está en la parte inferior de los miembros. El reflejo patelar es otro de los que se nos va. Usted encuentra a un niño sin reflejos, aflijas, ¿sí? La pérdida de fuerza hace que el niño empiece a moverse para caminar, tenga una marcha atáxica. Eso es pérdida de fuerza. Y empiezan a caminar en estepaje, es decir, marcha equina, poniendo la puntita de los pies, ¿sí? Y se abren las piernas porque quieren equilibrarse, porque han perdido la fuerza. Hay una clasificación del Guillain-Barré en base a la afectación motora que puede tener el paciente. Y a esta se le llama la clasificación de Hughes con H-U-G-H-E-S, Hughes y Paradiso se llama. La clasificación de Hughes y Paradiso es una clasificación funcional que me dice cómo el niño está perdiendo su afectación motora. Muy importante, probablemente Diego la leyó. Hughes y Paradiso me dice si un niño camina normalmente, es el primer paso. El segundo estadio es si un niño camina 5 metros sin ayuda. El segundo paso es el niño camina 5 metros con ayuda. El cuarto paso es el niño no puede caminar, ¿sí? Está postrado o sentado. El quinto paso está en decúbito, tiene dificultad para caminar, está intubado, para respirar, probablemente está intubado, y el sexto está muerto, ¿sí? Lo importante de esto es que dice la bibliografía de que cuando yo tengo un Hughes y Paradiso por arriba de 3, del tercer estadio, es indicación de poner inmunoglobulinas. Vimos ya 2 clasificaciones importantes, Asbury, ¿sí? Y vimos la de Hughes y Paradiso.
El tratamiento de Guillain-Barré es inmunoglobulinas, ¿sí? El tratamiento total es 2 gramos, igual que Kawasaki, ¿se acuerdan, verdad? Kawasaki, el tratamiento de inmunoglobulina es de 2 gramos, solo que en Kawasaki lo doy en dosis única. Pero aquí en Guillain-Barré los 2 gramos lo divido en 5 días. Entonces, al dividir 2 gramos entre 5 me va a dar 400 miligramos por kilo peso al día. Actualmente hay tendencias a usar los 2 gramos igual que Kawasaki en una dosis diaria. Pero nosotros nos vamos a quedar con la idea teórica de que es 400 miligramos por kilogramo de peso de inmunoglobulina al día por 5 días y ahí formamos los 2 gramos. También podemos usar la plasmaféresis, ¿sí? Que es lo que dijo también Diego. Importantes son las disautonomías. En Guillain-Barré voy a encontrar disautonomías. Acuérdense del sistema autónomo, en donde tenemos el sistema simpático y el sistema parasimpático. Se dispara el sistema simpático, me da taquicardia, me da hipertensión arterial y es causa inclusive de muertes. Las disautonomías se ven en Guillain-Barré. Plasmaféresis, ¿sí? Muy bien, yo creo que hablé ya de esto. Migrañas, mire, la migraña es un dolor de cabeza de origen neurovascular. El nervio craneal más afectado o más comprometido es el trigémino, ¿sí? El quinto par craneal. Es el que está más involucrado en la fisiopatología de la migraña del niño. Comienzo diciendo que ningún niño le debe de doler la cabeza. Si a un niño le duele la cabeza en forma persistente, investigue, mándelo, refiéralo. Muchas de esas migrañas son tumores cerebrales. A nadie de niño le debe de doler la cabeza. Oiga bien. Bien raro, por debajo de los 7 años, las migrañas, aunque hay gente que hace diagnósticos. La mamá es migrañosa, el papá es migrañoso, el abuelo es migrañoso, la abuela es migrañosa, la tía es migrañosa. Bueno, muy probablemente el niño sea migrañoso también. Raro por debajo de los 7 años, ni se diga niños de 2, 3 años. Dijimos que es una patología de origen neurovascular que tiene más compromiso el quinto par craneal. Las características de la migraña más frecuente es que sea unilateral, ¿sí? Afecta una parte de la cabeza, es de tipo pulsátil, el dolor puede ir en todas las variedades, leve, moderado o grave. El tiempo de evolución depende de en qué momento tengamos a la migraña, ¿sí? Hay tiempos cortos, hay tiempos largos. Lo cierto es que a medida va pasando el tiempo, la migraña aparece con más fácil, ¿sí? Puede ser con aura o sin aura, ¿sí? Y ahí aparece un síndrome que se llama el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué es eso? Son alucinaciones, en donde vemos las cosas chiquitas, las cosas grandotas, en donde vemos diablitos. El niño describe que ve cosas, ¿sí? Ese se llama el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Dónde está eso? Está en migraña, ¿sí? Hay alucinaciones visuales, sensitivas, ¿sí? Como bien lo dijo Diego. Hay fotofobia, no tolera la luz, ¿sí? Pueden haber náuseas, pueden haber vómitos. Hay un familiar generalmente que tiene migraña. Y otra característica de la migraña en niños, y como en todos, es que se agrava con el ejercicio. Muchas de estas migrañas deben de ser por descartes, ¿sí? Descarte una enfermedad orgánica cerebral, ¿verdad? Tómele un TAC al niño. ¿Podrá ser un tumor? Sí. Migrañas. Muy bien. Vamos a ver aquí. Voy con, déjenme ver dónde está. Sí, aquí estamos en la parte. AINES es el tratamiento de las migrañas. Inicial, ibuprofeno, diclofenaco. Preventivos, actualmente están usando el ácido valproico, están usando topiramato, carbamazepina como moduladores del dolor. Acuérdense que es el trigémino. Amitriptilina.
la flunaricina hoy se está diciendo que pueden ser contribuyentes a Alzheimer en el futuro. Casi no lo usamos nosotros. Vamos a ver con lo que nos dijo Diana. Vio lo que es ataxia. La ataxia, acuérdense que tiene que ver con el cerebelo, ¿sí? La característica de la ataxia es que hay una pérdida del equilibrio. En algún momento puede asociarse con síntomas sintomáticos o vegetativos, perdón, como son sudoración, náuseas, vómitos autonómicos, ¿sí? Agentes infecciosos de ataxia pueden ser virales, muy común, y entre esos tenemos los enterovirus. Y esos enterovirus pueden ser coxsackievirus y ecovirus, que son enterovirus, familia de los poliovirus. Y también está la varicela, ¿verdad? Como bien lo dijo Diana. Dentro de la clínica vamos a encontrar lo que es la pérdida del equilibrio a la marcha, una marcha en borracho, le llamo yo, desequilibrada, va a haber pérdida de la puntería, eso se llama dismetría, va a haber una pérdida de la coordinación de movimientos rápidos, eso se llama disdiadococinesis, dismetría está en la ataxia cerebelosa. La ataxia habrá que descartar si no se debe a una enfermedad encefálica, ¿verdad? Estamos hablando meningitis. Sí. Las meningitis pueden debutar con una ataxia. Prácticamente la ataxia se debe a una respuesta inmunitaria también del cuerpo que genera anticuerpos sobre un microorganismo y llega a alojarse a lo que es el cerebelo, y el cerebelo, todo lo que vemos hoy está concatenado con lo que vimos en la pediatría 1, la fisiología, si ustedes se acuerdan. Entonces, el cerebelo se ve afectado por estos autoanticuerpos y al final alteran el equilibrio de los movimientos y la capacidad de poder tener una buena coordinación. Eso es en cuanto a ataxia. Mielitis transversa. Es una patología poco frecuente en niños, pero se da. Pero su deber es que usted lo considere. La mielitis transversa no es más que una inflamación de un segmento de la columna, de la médula. Por eso se llama mielitis. Itis, inflamación de quién, de la médula. En forma segmentaria. Está asociada a una desmielinización aguda de la médula. Está asociada, pero es un segmento, no es todo la médula. La característica clínica donde parte el tratamiento son los esteroides. Parálisis facial. La parálisis facial no es más que una afectación del trayecto de salida del nervio facial, ¿sí? La doctora bien nos mencionó que el nervio facial sale de un agujero, que su emergencia puede estar afectada por una inflamación, una infección o un trauma. El agujero estilomastoideo, por ahí sale el nervio facial. Cuando yo tengo nervio facial, el más común de las parálisis es la parálisis facial de Bell, ¿sí? En donde afecta la mitad de la cara completamente. Y que lo que llama más la atención son los ojos, ¿sí? La parálisis de Bell es más frecuentemente afectada por el herpes virus y por el virus de la varicela. Más altamente afectado por el herpes virus o el virus de la varicela. Puede ser que se haya golpeado y que en la salida del conducto estilomastoideo se comprimió, ¿sí? Le dio parálisis facial. Es una parálisis de la mitad de la cara, toda la mitad.
Al haber afectación del nervio facial, usted no va a sentir sabor en las 2/3 partes de la lengua, ¿sí? Usted va a tener una pérdida motora de la mitad de la cara, no va a poder cerrar el ojo. El labio afectado se va hacia el lado contrario, ¿sí? Hay tan famosos signos como el signo de Bell, que es cuando usted le dice al paciente cierre el ojo queda abierto, ¿sí? Eso se llama lagoftalmos. Lagoftalmos significa que el ojo queda, la apertura palpebral queda abierto, hay lagoftalmo, y el ojo tiende a subir hacia arriba, valga la redundancia. El ojo sube, ¿sí? Eso se llama signo de Bell. Y el signo de negro, porque también está el signo de negro, así como el color, usted le dice al paciente que vea hacia arriba y el ojo del lado afectado sube más que el otro lado. Negro es con los ojos abiertos, Bell es con los ojos cerrados, así de fácil. El signo de Pitres, porque también existe este signo, el signo de Pitres es que la comisura labial o la boca se desvía hacia el lado sano. Ese es el signo de Pitres. ¿Sí? Tenemos el signo de negro, tenemos el signo de Bell, tenemos el signo de Pitres, que yo creo que son los más importantes. Habrán otros. No terminamos la tarde hablando de semiología, pero es lo más importante de la parálisis facial. El tratamiento de la parálisis facial son esteroides, ¿sí? Y también aciclovir. Dijimos que los agentes infecciosos más frecuentes son herpes virus y varicela. A usted le llega un niño con parálisis facial, o usted me lo pone a mí, le voy a dar prednisona y le voy a dar aciclovir, ¿sí? Que son los tratamientos principales. Ahora se cayó, vea la causa, ¿sí? ¿Qué más? Déjeme ver. Bueno, ahí vamos con miastenia gravis. Sí, miastenia gravis. Miastenia gravis es una enfermedad inmunológica en donde hay un bloqueo, como bien lo dijo la doctora, neuromuscular, en la placa neuromuscular. Recuérdese que cuando usted tiene el impulso nervioso va a llegar a la placa neuromuscular el impulso y ahí se libera acetilcolina, la región presináptica, viaja sobre el espacio presináptico y llega al espacio postsináptico y esta acetilcolina permite que el impulso se mantenga hacia el otro lado de una sinapsis de 2 neuronas. En medio, en el espacio, está la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es la que va a degradar la acetilcolina. El neurotransmisor del impulso nervioso que me provoca movimiento se llama acetilcolina. Acetilcolina. Usted no tiene acetilcolina y se aguadea toda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en la miastenia gravis? Sucede de que hay liberación de autoanticuerpos por su propio cuerpo y van a bloquear los receptores, ¿sí?, de acetilcolina en el espacio sináptico, en la parte final del impulso, postsináptico. Entonces, al bloquear los receptores de acetilcolina, la acetilcolina se mantiene en el espacio sináptico y llega a acetilcolinesterasa y la degrada. Por un lado, no entra al otro extremo y por otro lado se degrada. De ahí que el niño empieza a aguadearse. El 90% de las miastenia gravis son de tipo oftálmicas, solo afectan los ojos, gracias a Dios, ¿sí? El 90% de las miastenias afecta a los globos oculares. Muchas veces es el oftalmólogo quien nos refiere al paciente. Un 10% es de tipo sistémica. Ese es el que va a caer al suelo, no va a respirar, está bloqueado la respiración, la musculatura respiratoria. ¿Por qué? Porque no hay acetilcolina. Por alguna forma no llega al lugar donde están los receptores porque está bloqueado y por otro lado la acetilcolinesterasa aumenta su degradación. Es un problema inmunológico.
¿Y quién va a producir los anticuerpos? El timo, ¿sí? ¿Y dónde está el timo? En el tórax mediastino superior. Muchos de estos niños con miastenia tienen timoma. Por eso parte del tratamiento de estos niños con miastenia gravis es ir a hacerles una timectomía. Se les quita el timo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un tumor o es una masa que está produciendo una gran cantidad de anticuerpos a través de los linfocitos T, ¿sí? Timoma. El tratamiento es, el diagnóstico, hay una prueba famosa que se llama la prueba de tensilón. La prueba de tensilón, como lo dijo la doctora, se utiliza hidrofonio, cloruro de hidrofonio, y se les inyecta hidrofonio y es como que hiciera las veces de la acetilcolina, ¿sí? Son medicamentos colinérgicos y entonces al haber acetilcolina o en este caso hidrofonio hay impulso nervioso y el niño abre los ojos. Es bien maravilloso. Cuando yo hago la prueba, yo lo hago con neostigmina, con fisostigmina, que también se puede hacer. El niño llega con los ojos cerrados y cuando le pongo es inmediato, es como una magia y usted hace que el niño levante los párpados. Generalmente es una ptosis palpebral bilateral, ¿sí? Es de los dos lados, por eso es oftálmica. El diagnóstico se hace con la prueba de tensilón, ¿sí? Se utiliza hidrofonio o puede ser neostigmina, fisostigmina, medicamentos colinérgicos. El otro diagnóstico se hace con pruebas de estimulación repetitiva, así se llama, prueba de estimulación repetitivas. Muchas veces esto se asocia a una electromiografía, en donde se estimula el músculo, se fatiga, es decir, hay una fatigabilidad y el músculo pierde su actividad motora. Muchos niños cuando amanecen con una cantidad suficiente de acetilcolina y conforme va cayendo el día cae la ptosis. En los adultos usted los pone a leer un rato con una visión frontal y al ratito caen los párpados, se fatigan. Es decir, la fatigabilidad es bien característico de la miastenia. Déjeme ver, timomas. El 10% puede ser una miastenia sistémica y ahí vienen las crisis miasténicas. Tuvimos un niño de 10 años que nos hizo crisis miasténica, se llamaba Víctor, pasó como 2 o 3 años viviendo en el Hospital Bloom. Antes de que llegara al Hospital Bloom, se le hiciera el diagnóstico de miastenia grave y se le dio un montón de tratamientos, se mandaba a la casa y regresaba en crisis miasténicas. ¿Qué significa eso? Que afecta hasta la caja torácica y no puede respirar y allá salíamos nosotros a colocarle fisostigmina. ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Yo sé que esto a veces es un poco engorroso para ustedes, pero los felicito. Tuve 23 alumnos, no sé qué pasó con los otros 4. No se conectaron, quizás estaban en tutoría, no sé, no creo. Pero bueno, ¿preguntas? Quizás los otros se están preparando para el turno, quizás. Sí, fíjese que no, yo aquí estoy. Pues no, ahí están. Vale. Está a tiempo todavía, a las 3:30 y vive cerca, a la vuelta del hospital vive. Miren, hoy voy a empezar a subir las clases. Nos vemos mañana. Voy a dejar la clase a las 9 de la mañana. Oigan, y sí, voy a mandar el correo de la unión y me empiezo a subir todo el material. Oigan. Está bien, muchas gracias, doctor. Un gusto verles, cuídense, un gusto irles. Dios, doctor. Gracias. Cuídense.